episodio de Converso está en marcha. Hoy, Mariano Ciancio. Mariano Ciancio se define como dirigente peronista y barrial. Es uno de los imputados en la causa Terrenos, que generó una fuertísima repercusión política y judicial en Olavarría. En Converso, mientras espera declarar en la justicia, habló de todo. A mí en algún lugar de la ciudad me levantan, como se dice en la jerga, y a punta de pistola para preguntar a ver quién me daba a mí las planchetas municipales, cosa que eso se dejó pasar como que fue algún hecho aislado y fue un hecho serio. ¿Lo denunciaste? Mariano, buenas noches. Buenas noches, Fabricio. Un placer estar acá. Gracias. Si mal no recuerdo, hace un año, más o menos un año, que fue la última vez que hablaste públicamente de una causa que durante años te tuvo mencionado, involucrado y en la justicia, que es la causa Terrenos, que generó mucho ruido en Olavarría. Hace un año hablaste y dijiste que tu silencio era para ser respetuoso de la justicia. Hoy aceptaste venir. ¿Qué tenés para contar? Mira, Fabri, sigo sosteniendo lo mismo, sigo siendo respetuoso de la justicia, que a veces es más lenta de lo que uno piensa. En ese momento accedo a hacer una nota porque me parecía que era el momento de decir algunas cuestiones, porque todo el mundo hablaba, dije muy poco, pero bueno, quería poner en palabra algunas cosas que iban pasando dentro de la causa. Y hoy creo que es momento de empezar a decir, algunas cosas dije desde mi Facebook en lo personal, es momento de seguir poniendo en palabras cosas que quedaron, nadie se olvidaron, algunos ya se olvidaron, creo que no se habla más porque no es noticia, pero la causa sigue, sigo imputado dentro de la causa, sigo siendo respetuoso, te vuelvo a repetir, de la justicia, pero bueno, siempre a la espera de que pueda declarar, de que me llamen a declarar o de que en algún momento esto se termine o se cierre, ¿no es cierto? Bien, vamos a empezar entonces por el capítulo judicial, pero tenemos inexorablemente que decir cómo empezó la causa Terreno. Perfecto. ¿Por qué tu nombre llegó a la causa Terrenos? Mi nombre llega a raíz plena pandemia, creo que en la pandemia llega a raíz de una investigación que inicia el entonces secretario del intendente, de algunos rumores que se decían en la calle, que yo estaba involucrado en la venta de terrenos municipales específicamente. Entonces él toma lo que dicen algunos actores de la calle, que no los vamos a nombrar, y empieza él a hacer una investigación. Yo creo que si es el secretario del intendente y usa recursos municipales para poder seguirme, sacarme fotos cuando iba a mi casa, qué hacía, qué no hacía, porque en ese momento nosotros estábamos abocados a la pandemia 24/7. Yo era el encargado de la mercadería, de estar todo el día en la calle viendo lo que la gente necesitaba. Éramos un nexo muy grande de la Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida para llegar a la gente que no podía salir. Entonces él usaba recursos que había que usar en otra cuestión para seguirme a ver si era cierto que yo hacía lo que le habían dicho. Yo creo que si se inicia con el secretario, el hombre de confianza del intendente, es porque tiene el aval del intendente para iniciar supuesta investigación, ¿verdad? Bien, eso deriva yo voy a ir tomando algunas cuestiones que la doctora Paula Serrano, que fue fiscal de la causa, mencionó cuando elevó la causa o derivó la causa a otra fiscalía. La doctora Serrano señala en un momento que vos tenías conocimiento desde el interior del municipio que permitía que la operatoria de venta de terrenos se llevara adelante. Esto es lo que dice Serrano, ¿sí? A ver, ¿cómo o qué tenés para decir de cómo era esa operatoria, o de lo que sabés, o de lo que te has enterado por ser parte de la causa? ¿Qué es el centro de la investigación? ¿Cuál es el centro de la investigación? Mira, el centro de la investigación es iniciada por él después, el secretario que estábamos nombrando, nota que acá no hay nada, que el municipio y yo no nos llegaba a eso. Un tercero, en este caso la gente de Verte, toma esa investigación a raíz de que aparecen algunos actores denunciados, involucrados en la venta ilegal, pero nosotros en la Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad no teníamos acceso a nada que tenía que ver con catastro. Nosotros éramos
éramos otra secretaría, no teníamos acceso a eso. Empezaron a haber rumores en la calle, uno estaba todo el día en la calle, uno de los que se involucran también en la causa, fue en algún momento del 2019 a un pedacito del 2020 referente nuestro en el Hipólito Yrigoyen. Yo tenía relación con él. Claudio Peralta. Teníamos relación porque él había laburado en el 2019 como referente Yrigoyen junto con otro montón de vecinos como Carlitos Corbalán, gente del sector. Y después en el 2020 dejamos de tener vínculo porque él, como no se le dio trabajo desde el municipio, se va, nos avisa que se va, que tiene otra propuesta política, y ahí cortamos toda relación casi directa, ¿no? Con él. Él tenía un poco el panorama del barrio, nos llamaba cuando había alguna necesidad y acudíamos como hacíamos con todos los referentes barriales. Y la doctora Serrano incurre ahí en un error porque nosotros no teníamos acceso a las planchetas municipales, a los terrenos, y aparte era un negocio entre privados. Ahí volvemos a eso, porque creo que ahí hay una primera definición. La doctora Serrano incurre en un error cuando cree que vos realiza la hipótesis en la investigación de que vos eras el que suministrabas la información sobre los terrenos que se vendían. Exactamente, ocurre un error porque no tenemos nada que ver, ya te digo, no tenemos acceso a la plancheta municipal, no teníamos acceso a hablar con el, en ese momento, encargado de catastro, que es más, no sé ni quién es. Yo teníamos relación con la Secretaría de Obras Públicas, con Julio Ferraro, pero siempre por algún problema de calles, cloaca o lo que nos pedían los vecinos en la calle. Pero jamás íbamos a catastro a pedir algo, ni siquiera, no teníamos, ya te digo, no sé quién era el encargado de catastro. Ese es el primer error que me vincula a mí, que después al andar, digo, que nosotros no teníamos que ver, hubo episodios en el medio donde no sabemos por qué, a mí en algún lugar de la ciudad me levantan, como se dice en la jerga, y a punta de pistola para preguntar a ver quién me daba a mí las planchetas municipales, cosa que eso se dejó pasar como que fue algún hecho aislado y fue un hecho serio. ¿Me entendés? ¿Lo denunciaste? Lo hablo con el entonces intendente, lo hablo con el secretario de Desarrollo Humano y Calidad de Vida, les cuento lo que pasa y me dicen, Mariano, es muy grave lo que pasa. Sí que es muy grave lo que pasa. Es grave pero porque yo no soy del riñón de ustedes. Si lo hubieran levantado seguro algunos de ustedes, a mí me citan en un lugar de la ciudad diciéndome que se había volado un techo, y ahí acudí como acudía a todos los que me llamaban, y me encuentro con alguien que me está esperando con un revólver y preguntándome quién me suministraba las planchetas municipales, cómo hacía el trabajo. Tuve una hora en un lugar X, ¿me entendés? ¿Lo llevaste a la justicia? Te pregunto. No, porque lo dejé en manos, en aquel momento lo hablo con el entonces intendente y con el secretario, y me dijeron que ellos se encargaban, y quedamos ahí. Y resulta que, bueno, después uno desandando todo, me encuentro con que la persona que me apunta termina haciendo un trabajo en el Consejo Escolar, que tenía relación con algunos actores que son nombrados después. El famoso audio que aparece en algún momento donde yo no estoy, hay otros actores, nombran a esa persona, dicen lo que hicieron. Yo lo mandé, palabras textuales, el audio fue público, lo hizo público Verte y lo escuchó todo el mundo. Yo lo levanté al gordo porque una de las personas me trataba así de gordo y me dice, y no dijo nada, no tiene nada, lo mandé a levantar. Esa levantada y ese revólver, ¿tiene relación con el inicio de la investigación que mencionaste al principio? ¿Crees que hay relación entre los actores? Yo creo que al principio no hay relación, y después sí hay relación. Después creo que sí, porque empieza, el audio lo dice claro, yo traigo el dato, vos lo vendés y después repartimos los pasteles, creo que dicen. Uh-huh. Pero bueno, todo se dejó siempre entre líneas, ¿me entendés? Nadie se hizo cargo de la levantada, dejá que después lo vemos cómo hacemos. El audio nunca fue incorporado a la causa, no fue relevante seguramente en ese momento para la doctora Serrano. Y si después de esta entrevista te piden que ese hecho de esa levantada, ese revólver, ese lugar en un punto de la ciudad, lo digas y lo afirmes en la justicia, ¿estás en condiciones de hacerlo? Sí, por supuesto, porque con el doctor Salerno, que es mi abogado, eso lo sabe, lo tiene anotado, él tiene todo. Yo le conté lo mismo que estoy hablando con vos, con más detalle, por supuesto, la cronología de todo lo que sucedió. Y él sabe quién es el actor, tenemos los nombres, apellidos. Entonces empezás a ver, vos decís, inicia la causa el secretario del intendente.
El que me levanta tiene relación directa y termina haciendo un trabajo para el consejo escolar. No quieren que denuncie, no me dejan poner un abogado. No, esto no va a llegar nada más que va a ser un mediático, no va a haber nada en el medio. Resulta que a los 15 días o 20 del audio y después salen A24, a mí me allanan en la casa de mi mamá. Y ahí sí tuve que buscar un abogado, por eso me encuentro lo llamo al doctor Salerno, que tenemos una relación de muchos años, y él se pone a disposición. Es más, él me llama para decir, Mariano, contá conmigo, y ahí es donde aparece el doctor Salerno, quien hoy me sigue acompañando y me acompaña. Si bien decís que de esa levantada contás pocos detalles y que el doctor Salerno tiene más detalles, en principio no puedo menos que calificarlo como un hecho mafioso. Sí, tal cual, sí, porque no sé, te digo por qué, porque me citan en un lugar lejano de la ciudad, yo voy con la intención que íbamos en plena pandemia. La pandemia surgían cosas todos los días, no tenías ni sábado ni domingo, ¿me entendés? Y más el área sensible que estábamos nosotros, que no solo era la bolsa de comida, sino era el acercamiento de poner una puerta, el techo, había gente que se había quedado sin laburo, el de la changa, el del barrio donde nosotros estábamos, y nosotros estábamos dispuestos. Fue un domingo de lluvia, no me olvido más, fueron días que no te los olvidás, un domingo de lluvia en un lugar X, me dice, te espero ahí. Cuando destrabo fui en mi auto particular, no fui ni siquiera, yo tenía asignado un vehículo municipal, no fui fui en mi auto particular, un domingo entre las 15 y 16 horas, cuando destrabo la puerta del auto me llama la atención porque la persona que va con un gorro y un barbijo, bueno, usábamos barbijo todo en ese momento, y se sienta atrás. Entonces yo esbozo y le digo, no, sentate adelante que no soy remisero, y me dijo, arrancá el auto, y me pusieron un revólver en la espalda. Uno se ha criado, ¿no?, en la calle, somos del barrio, hay cosas que por ahí, si bien me asustan, hay cosas que las manejas de otro lugar, ¿no? Pero no fue un momento grato el que se pasó, porque para mí fue una eternidad, pero no habrá sido más de una hora, y pidiéndome algo que yo no lo tenía. Te pedían un dato. Un dato que yo no lo tenía, y después resulta que en el audio esbozan, dan a entender que son ellos los que lo mandan, ¿me entendés? Y había sentado en la mesa, en el audio que ustedes escuchan, a alguien cercano al intendente, ¿me entendés? Bien. Creo que lo dijiste, pero ¿el intendente era ajeno a esto? A esta parte. Todavía no vamos a entrar en el tema terrenos particularmente. Hasta acá, hasta lo que hemos contado. El entonces intendente, era ajeno, sabía, desconocía, hablaba con vos en esos momentos. En esos momentos todavía hasta teníamos diálogo, cuando empieza a pasar, teníamos diálogo hasta el día del allanamiento. Hasta antes del allanamiento teníamos diálogo, charlábamos. Un día me cita una reunión en la municipalidad a la tarde, 16 horas, y para decirme, Mariano, ¿cómo viene esto? ¿Tenés algo que ver? ¿Podemos llevar adelante? Yo le digo, no tengo nada que ver, es más, acá hay una de las personas que está sentada acá, todavía no había salido el audio, que se reunió con estas personas y le dijeron que yo no tenía nada que ver, que es más, me habían mandado a levantar. Y ahí el entonces intendente se sorprende, ¿cómo que te mandaron a levantar? Sí, yo le cuento los episodios. Y él le dice, ¿cómo esto no me lo contaste? No, porque no te queríamos preocupar. Había cosas que el intendente sabía y otras que se la ocultaban. Yo creo que había mucho que se le ocultaba para no preocuparlo, hasta que, bueno, no se pudo ocultar más, hasta el día del allanamiento. Él, después del allanamiento, me pide la licencia. No había problema porque estaba correcto, porque estaba siendo imputado, porque correspondía que fuera así. Y ahí creo que no volvimos a hablar más desde esa época hasta el 2022, 23 fueron las elecciones. 23. En el 23, hasta ahí no volvimos a hablar más con él. Siempre hablaba con el secretario de Desarrollo Humano y algunos actores ligados a él, pero con él no volvimos a hablar hasta épocas de elecciones. ¿Te sacó la mano? ¿Te sacó el banquito? ¿Te quitó el apoyo? Mientras estaba en el gobierno me acompañó, no hablaba con él, pero me acompañaba, se preocupaba, si había que hacer algún trabajo en la fundación, como yo tenía una empresa de servicios, me ocupaban a mí, para no dejarme sin trabajo, porque yo había dejado de cobrar a raíz de todo esto, que correspondía, ¿no? Que no cobrara mal sueldo, si estaba perfecto. Se comprometieron con cosas que no cumplieron,
Y yo en un momento me di cuenta que después, pasadas las elecciones y terminado eso, me di cuenta que me habían dejado solo en todo esto, y que sí, que me dejaron con una causa y no aparecieron, como quien dice, no aparecieron más, o le sacaron el banquito y no cumplieron nada de lo que prometieron en aquel momento. En la causa penal hay por lo menos 100 denuncias. Vos decís que era un negocio entre privados. Es decir, se vendían terrenos de manera ilegal en Olavarría. Sí, por supuesto, era un negocio entre privados, 99, 100 denuncias hay. No nombran, no hay un terreno municipal, son terrenos de privados. Por eso, esos dos, pero digo, no hay que lo haya vendido, no hay un funcionario que lo hayan vendido, ¿me entendés? Nadie dijo, Ciancio me vendió el secretario de Desarrollo Humano, me vendió el intendente. ¿Ninguna de esas 100 denuncias o casi 100 denuncias te nombra? Una sola me nombra. Del 2017, un negocio entre privados con uno de los actores que está sentado en la mesa, que manda a un tercero a denunciarme, porque ni siquiera va él, de un negocio que hacemos en el 2017, cuando yo trabajaba en una inmobiliaria. Es un negocio entre privados que hoy el negocio está terminado. ¿Y qué pasó con esa denuncia? Y esa denuncia la toma Serrano, y con esa denuncia Serrano eleva, porque dice que yo vendo se vende y yo figuro que vendo en un valor irrisorio. Ella es fiscal, no es martillera, y en los boletos nunca se refleja la operatoria, ¿no? Vamos a incurrir con la FIP acá, pero nunca refleja la operatoria, pero bueno, es otro tema esa. Ella con eso eleva, y lo eleva a la Fiscalía General, a delitos complejos, con esa única denuncia. Era la única denuncia que había conmigo, que es uno de los actores que está en la mesa. Por eso yo digo que siempre tienen que ver. No había nada, no podían involucrarme hasta el momento, y resulta que la única denuncia que aparece en contra mío es de una de las personas que estaba sentada en la mesa, que era un negocio entre privados que hoy está solucionado. Por eso la justicia en eso no lo va a tener en cuenta. Esa denuncia vos decís que no la van a tener en cuenta. No la van a tener en cuenta porque eso ya está terminado. Se termina cuando la persona que compró escrituró. No era lo que ellos decían, entonces va a tener que volver a declarar y contar la verdad. ¿Y ese terreno no era municipal? No, para nada, no, eran negocios entre privados. Hay dos, por eso aparece el abogado del municipio, en aquel momento el doctor Fabi, en defensa de esos dos terrenos, pero que no lo vendemos nosotros, lo vende un tercero. La causa dice quién lo vende, quién lo oferta, quién lo compra. Eran negocios entre privados. Las 99 denuncias eran negocios que lo hacían los privados y nada teníamos que ver nosotros como funcionarios. Yo me hago cargo de lo que vendí mientras trabajé en la inmobiliaria, que era mi trabajo, pero nada que ver con la causa, Fabricio. Claudio Peralta, 2 efectivos de la policía y vos son los imputados. Los únicos imputados, sí. ¿Sí? ¿Debería haber más? No lo sé. No sé la investigación que hizo Serrano y no sé la que está llevando adelante. No, para vos. ¿Para vos debería haber más personas? No lo sé. No lo sabes. Bien, esos 4 imputados se suponen que ya se les recibió la declaración indagatoria, pudieron declarar o negarse a declarar según el derecho los asista. ¿Pasó esto? No. Que yo, hasta lo que miramos permanentemente, el doctor Salerno, que mira siempre la causa a ver cómo viene y todo, no, yo no declaré y no me llamaron nunca a declarar, y es más, con el doctor Salerno mandamos una nota pidiendo declarar nosotros en forma voluntaria, presentarnos a declarar. Nunca nos llamaron. Pedimos el teléfono que me habían llevado en el allanamiento, que en el allanamiento lo único que me llevan a mí es el teléfono, porque vimos que en algún momento de la causa algunos teléfonos estaban devolviendo, entonces pedimos el teléfono, tampoco lo devuelven porque dice que todavía es importante para la causa, y lo que habíamos visto, no llamaron a declarar ni a Peralta ni a los 2 efectivos. Que vaya a los 2 efectivos, yo no los conozco, personalmente. Eso te iba a preguntar, de los 4 que están imputados, ¿cuál es la relación entre los 4, si es que la hay? No, yo conozco a Claudio Peralta nada más. A los chicos, a los efectivos no los conozco por el apellido. Ahora, por esto es que estamos imputados y somos nombrados, pero no tengo relación. Es más, no los conozco. Si iría a Fiscalía y están sentados ahí, no los conozco. ¿Y tu vínculo con Peralta cuál fue? ¿Cuál es? Mi vínculo con Peralta fue exclusivamente referente barrial. Lo buscamos como él se ofrece como referente barrial en el Hipólito Yrigoyen. Nosotros teníamos ya un referente. Hablo con el referente y dice conocerlo y que cuando decís nosotros, ¿a quién te referís?
referente barrial nuestro, de nosotros. Al espacio, habló el espacio nuestro, al de Ezequiel Gali. Bien, bien. Al Ezequiel, nosotros aportábamos todo para el intendente. Yo trabajaba para el intendente. Yo era un hombre que quería que en el 2019, cuando yo llego a trabajar, después de las pasos, vengo a trabajar para Ezequiel Gali. Tengo el nexo con el doctor Robiani, que era el secretario de Desarrollo Humano y Calidad de Vida, que me pone a las órdenes de él, y en conjunto armamos esa estrategia en los barrios y vamos conociendo referentes y buscando. Pero los referentes vos los conocías de antes, los fuiste buscando, Peralta, ¿lo conocías de antes? No, lo conocí en algunas recorridas en los barrios. Él le interesaba lo que yo hacía, entonces se acerca. Él lo conozco porque también un conocido me lo acercan antes de llegar a la política, porque él era albañil, de ahí lo conozco. Se dedicaban a la albañilería, él y el padre. De ahí nos empezamos a tener una relación con él, un vínculo, y él, cuando se entera que yo era presidente en aquel entonces de la Junta Vecinal, le gustó, se interiorizó. Yo hice una fiesta el Día del Niño y lo invité, fue. Y después, cuando él se entera que yo cierro un acuerdo político después de las pasos con Ezequiel para acercarnos y trabajar junto a un grupo de personas que me acompañaban, y que yo buscaba referentes barriales, él me dice que le interesaba. Yo le digo, bueno, Claudio, le digo, está bárbaro, déjame que hable con el referente que tenemos en el barrio, que es Carlitos Corbalán, a ver qué dice, si quiere trabajar con vos. Carlitos nos da el ok, porque lo conoce de chiquito. Bueno, Carlos conoce todo el Hipólito Yrigoyen, sumamente conocido, Carlos. Y nada, y ahí empezamos con ese vínculo con Claudio, que hizo un gran laburo. Hicimos reuniones, una en su casa, que aparece una de las fotos donde involucran, no las negamos porque fuimos a la casa. Hicimos otra reunión en el servicio territorial, donde también él va. ¿Vos sabías que Peralta podría haber estado vendiendo terrenos y haciendo negocios entre privados, como decís vos? No lo sabía. Sé que se dedicaba a la albañilería, que hacían esas cosas, pero no sabía si él vendía terrenos o no, a qué se dedicaba, cómo hacía. Esos son negocios de ellos, cada uno hace de su vida lo mejor que puede. No me voy a meter en la vida privada de cada uno, eso tendrá que la justicia investigarlo. Pero la vida privada de cada uno te llevó a vos a este lugar. Sí, me llevó a este lugar, pero bueno, yo me voy a hacer cargo de todo lo que yo hice, de lo que aporté políticamente, y de esto ya la justicia se está encargando, Fabricio, y estamos viendo que nosotros no teníamos ese vínculo que decían, ¿no? De la venta entre privados. Nunca, quiero que puedas decir algo más para entender. Uno entiende cómo fuiste llegando a estar en la causa. Eso queda claro, y creo que quienes nos están escuchando también les queda clara tu versión. ¿Qué pudiste saber de ese mecanismo de venta? Porque se supone que 100 denunciantes son 100 terrenos que se vendieron entre privados, y en principio con algún grado de irregularidad, y pongo comillas. ¿Qué sabés de esa venta? No, sí, después nos fuimos interiorizando en todo eso, ¿me entendés? Fuimos sabiendo cómo se movían. Yo sabía cómo se puede mover también, porque bueno, haber estado casi 10 años en una inmobiliaria, sabés cómo se maneja toda esa cuestión. Pero bueno, yo me iba interiorizando, iba sabiendo. Recibí damnificados que me los conocía a través de la política, vecinos que venían y me decían, le compré a tal persona, le compré, ¿qué puedo hacer al municipio? Y el municipio no puede hacer nada. Yo en algunos de los casos los mandaba, es más, yo mandé mucha gente a hablar con el doctor Marcelo Fabia Legales para que le manifiesten lo que estaba viviendo la gente, porque la gente estaba comprando un lote que le decían que el municipio después se lo iba a escriturar. Claro, pero lo que alguna vez decía el municipio es, no podemos intervenir porque el terreno que se está vendiendo no es municipal. Esa era una forma de ejercer defensa que tenía en aquel entonces el Ejecutivo. ¿Esto era así? Era así, sí, tal cual. Era lo que había que hacer. Esto había que llevarlo a lo privado. Lo que había que hacer la gente era manifestar al municipio que estaban invocando su nombre y asesorarlos que vayan y busquen un abogado para que no seguir con esto. ¿Qué rol cumplieron los dos escribanos mencionados? Hay los dos allanados fueron en su momento, o hubo operativos policiales, no quiero usar el término allanamiento si no es el correcto, pero ¿qué rol cumplieron los escribanos? Mirá, los escribanos, yo lo que te voy a decir, los escribanos certifican firma, no contenido.
de mi experiencia como martillero, te lo digo. Yo te podría entrar en detalles, decirte sí, esto, pero no corresponde. Ellos certifican firma. Vos vas a certificar firma, no contenido, porque se certifica el contenido, se miran el contenido cuando llega el momento de escriturar. Pero los escribanos certifican nada más que la firma, no saben cuál es el contenido. ¿Y qué hubiese pasado si si el sistema seguía y esos terrenos hubiesen podido llegar a escriturarse, digamos? Los escribanos, uno entiende que hubo cierta legalidad a esas maniobras que se las daban precisamente los escribanos. La legalidad de la certificación de firma, que lo único que sirve el boleto es para poder en aquel momento bajar la luz y pagar impuestos, no sirve nada más que para eso. Después a la escritura no ibas a poder llegar porque había un privado en el medio, por X cuestión, el privado no tomó el terreno, no sabía si lo tenía, no sabemos por qué. No sabemos por qué el privado no tomaba posesión o estaban fallecidos los titulares. No sé cómo ellos recababan en esa información. Bueno, eso te iba a preguntar. Uno cree que para hacer esto se requiere una información bastante sustancial. No es que nos paramos frente a un terreno y lo ofrecemos a la venta. El mercado no puede funcionar así. No, por supuesto. ¿Hay alguna información? Hay algo, exactamente. Hay una información que se trabaja. No sé cómo la conseguían, cómo hacían para saber. No, eso no lo sé. No sé cómo operaban ellos. No sé cómo. Yo no voy a hablar de eso porque no lo sé cómo operaban, qué sabía, qué información tenían. No, eso no lo sé, Fabricio. Peralta en algún momento también te menciona. ¿Por qué crees que te menciona Peralta? Y porque ya la causa había tornado, ya era una causa política, se había hecho político, había que ver cómo pegarle al intendente, y creo que los focos lo hacen. Claudio Peralta hace el foco en dos de los funcionarios que en ese momento tenían el termómetro de la calle y del territorio, y un ex funcionario muy allegado a él. Él nombra a Robiani, Acosta y Ciancio. Él nombra 3 funcionarios. Acosta no era funcionario. Por eso, ex funcionario, allegado al intendente, y nombra 2 funcionarios que en el 2019 y en las elecciones de medio término del 21 tenían una ascendencia en el territorio, pero a fuerza de trabajo, nada más. Ubican a los funcionarios y el ex funcionario con ascendencia militante o en la campaña, digamos. Es ascendente militante y amigo del intendente. Por eso lo pegan a los 3. Es ahí que lo pegan. Es así, y creo que empieza a tomar un tinte político, recoge el guante, como te conté al principio, el de Verte, porque sabe que podía tener un tinte político. Creo que a la oposición esta causa la pone en un lugar inmejorable. Ya vamos a entrar en la parte esa, ya vamos a entrar en lo político, porque creo que vos vas haciendo el relato de manera tal bueno, lo acabas de decir, no es una causa, es una causa política, dijiste, fue la palabra que usaste. Ahora vamos a entrar para ahí. ¿Qué esperás de la justicia? O vamos a ponerle nombre, ¿qué esperás del fiscal Calonge, que tiene el deber de recabar pruebas para imputarte, sostener la imputación o no? ¿Qué esperás de eso y cómo crees que va a transcurrir esto? Más allá del interés que decís que tienen con tu abogado de declarar y demás. Yo creo que el doctor Calonge se encuentra con una causa, con un montón de denuncias, que son un montón, ¿no es cierto? 99 o 100 denuncias es muchísimo. Una causa política en el medio, negocios de privados. Él debe estar haciendo su investigación, debe estar volviendo, yo creo que también empezar de cero, porque bueno, hay muchas cosas que quedaron en el aire, la no incorporación del audio, no llamar a declarar a ninguno de los 4 imputados. Yo creo que en algún momento el fiscal nos va a llamar a declarar o va a ver que la causa es entre el privado y va a quedar ahí. No sé cómo se manejan y cuáles son los tiempos de la justicia. Para mí son eternos, porque esta causa lleva de 3 años, para mí hace cuenta que pasó un montón, porque en el medio pasaron muchas cosas, que me quedé sin trabajo, me allanan la casa de mi mamá, la familia, los amigos, para la sociedad pasás a ser un estafador o un delincuente. El teléfono que sonaba 1000 veces, hoy suena 4 o 5 mensajes, el de mi mamá, mis 3 hijas y los amigos que te escriben, todos los que se quedaron, ¿no? Porque hay amigos que ya no están más y se fueron. ¿Y eso es de la política o de la justicia? ¿Eso lo va a sanear la política, la justicia? La justicia va a sanear lo que tenga que ver con la causa. La política
no va a seguir haciendo leña de este árbol caído, o no, ya creo que ya está. Lo que querían era esto, se logró desprestigiar un gobierno municipal, hacerle perder las elecciones, dejar funcionarios, en este caso hablo por mí, involucrados, que te dejen el radio de acción, que digan, bueno, Ciancio no va a poder hacer más política, no va a poder salir más al territorio. A lo contrario, yo sigo estando en el territorio, sigo haciendo política, sigo perteneciendo a una agrupación vecinal como es Unión Vecinal, que confían y creyeron en mí, están haciendo algunas cosas, yo menos, porque también me cuesta exponerme, a veces cuesta cuando tuviste tanta exposición mediática, de la mala, te cuesta poner la cara, pero sé y estoy tranquilo que nosotros, cuando yo estuve en la función, sé el trabajo que hicimos, que fue muchísimo el trabajo del 2019, el trabajo de la pandemia y el de la medio término con la gestión fueron reflejos del gran trabajo que hicimos. 100 denuncias, el Poder Judicial, abogados, ¿todo para desprestigiar a un gobierno? ¿Solamente toda esa estructura para desprestigiar a un gobierno o algo hay? No, algo debe haber en el medio, calculo que algo hay, o no lo sé, Fabri, uno dice desprestigiar porque era lo que se quería lograr en ese momento. Digo, porque hay gente que puso dinero para comprar un terreno que no va a escriturar más. No, por supuesto, pero bueno, eso, ¿cómo te puedo decir? Desprestigiar la política es endorsarle a la política hasta 99 denuncias, o al municipio, o en ese momento a la gestión, para lograr el efecto que se logró, y en el medio quedó gente que confió, o que no. O ¿Volviste a hablar con alguien, con alguna de esa gente? Porque dijiste que habías hablado con alguien en un momento. Volví a hablar. Ahora, ¿has tenido algún contacto fresco? He tenido contacto, he charlado, he asesorado cómo seguir, cómo hacer, porque entiendo del tema, y ellos preguntándose, Mariano, y bueno. ¿Hubo gente que perdió mucha plata? ¿O mucha para lo que tenían? Para lo que tenía, por supuesto que sí. La gente se ilusionaba, confiaba, pero bueno, yo en la calle me tocó recabar esta información de un vecino, no lo voy a nombrar. Él decía, nombrame, Mariano, yo si me vienen a vender una bicicleta que vale $1.000.000 en 20.000 pesos, o me tiro el lance o digo esta bicicleta es robada. Y él me decía, si yo me vienen a vender un terreno... ¿Pero los estafados son culpables? No, para nada. Yo creo que no, los estafados confían. No, bueno, pero vas para esa línea, Mariano. No, pero era lo que decían los vecinos, ¿viste, Mariano? Porque los vecinos querían también mostrarme, Mariano, vos en esto no tenés que estar. Y le digo, pero los vecinos confiaron en la persona que fue a vendérselo. Confiaron que después lo iban a poder escriturar. Confiaron que atrás estaba la municipalidad. Y ahí aparecía el nombre del intendente. Ahí aparecía el nombre del intendente, aparecía el nombre mío, aparecía el nombre del doctor Robiani. Quien vendía decía, que esto lo vas a escriturar porque yo tengo trato con tal intendente, con Ciancio, con Robiani. Y con Robiani. Eran los más nombrados. A Costa lo nombran en el famoso entrevista que le hacen en A24, en esa lo nombran, después lo dejan de nombrar. En realidad entonces, hipótesis, la gente no confiaba en el que le vendía, confiaba en lo que le decía el que le vendía que iban a lograr, porque estaban nombrando nada más y nada menos que al intendente. Por supuesto, confiaban en él después, confiaban, si viene este señor a vendernos el terreno, dice que después vamos a escriturar. La gente confiaba en eso, la gente lo que tendría que haber hecho, bueno, hoy con el diario El Lunes y uno conociendo cómo es el mecanismo de la venta, ¿no? Tendría que haber ido a la escribanía, saber si podían pedir los informes de dominio, había muchos pasos a seguir. La gente no se asesoró y confió en la persona. Fue un negocio de confianza, confió en lo que le decía esa persona, que tenía fotos con el intendente, que tenía fotos conmigo. Él hizo un negocio de todo eso, ¿me entendés? Vuelvo sobre algo. Más allá de que sea la vida privada de quien vendía o presuntamente vendía los terrenos de manera ilegal, no sentís nada respecto de esa persona hablo de los que estaban involucrados en la venta, ¿no? En los que vos señalás como involucrados en la venta. ¿No sentís nada por decir, por...? No, en su momento sí, mucha bronca, en su momento... Yo con Peralta sentí bronca, ganas de ir a buscarlo, porque era innecesario todo esto, pero bueno, después pasó el tiempo y me tengo que llegar a cuidarme, a tratar de estar tranquilo, porque una familia atrás, porque había muchas cosas en el medio que habían pasado. No te olvides que hablamos de una levantada a punta de pistola, hablamos del desprestigio, hablamos de una familia atrás también preocupada por qué podía pasar, si tenías que ver o no.
no sabíamos quién estaba atrás, si yo era víctima también de esto, ¿no? Porque yo me sentía en un momento que estaba solo también en todo esto. Me quedé solo, el único imputado, el que me levantaba había hecho laburo para la municipalidad, el que estaba en la mesa era un exfuncionario, la persona que hablaba todos los días conmigo, que tenía la relación, después pasada la elección no supe más de eso, prometieron hacerse cargo de los honorarios del abogado y no se lo pagaron, las reuniones... ¿De qué abogado? Del abogado Salernos, del tuyo. Ellos se comprometen a hacerse cargo de los honorarios del doctor Salerno y terminaron las elecciones, pasó todo lo que pasó y nunca le pagaron al doctor. Tuve que hacerme cargo yo del doctor y bueno, un tema entre él y yo que pudimos acordar y él siguió acompañándome igual, él a pesar de todo nunca se bajó, al contrario, terminó siendo el doctor de esta causa importante, muy importante para la ciudad. Yo creo que es una de las más trascendentes desde Iturregui para acá. Estoy convencido que debe ser una de las más trascendentes. Siempre los peronistas en estas cuestiones, ¿viste? Bueno, ahí venimos a lo político. Pero bueno, pero volvemos me llama la atención porque lo recordás a un Mari, para nosotros que veníamos de los barrios y todo, era un referente, ¿no? Y peronista también, o casualidad. Pero bueno, me tuve que hacer cargo del doctor, que más allá de ser el doctor conocido, pasa a ser el doctor, el amigo, el que me acompañó, el que levantaba el tubo, el que no cobraba y me decía, Mariano, yo igual voy a estar acá. Y bueno, en un momento tuvimos que sentar con el doctor y hoy sigue trabajando conmigo, hoy sigue siendo una persona que voy a tomar mate, seguimos mirando la causa juntos, cuando pasa algo me dice, Mariano, vamos por acá, ¿esto te parece que está bien? Me encontré con un amigo, con un abogado y un amigo, necesario en ese momento y hoy necesario también que él esté al lado mío, es importante porque podía haber cometido muchísimos errores, por eso cuando a mí me pedían, a mí me llamaban de A24 para charlar, me llamaron todos los medios y esta es la segunda vez que yo hago público todo lo que fue pasando y hablo un poco más de todo, no voy a entrar en profundidad porque hay cosas que yo me la guardo para el momento que la justicia me cite para dar los nombres. Para dar nombres, ¿no? Sí, claro, a este relato le faltan nombres. Le faltan nombres, le faltan cosas más importantes, pero sí te cuento que no fue fácil, más allá de lo mediático y que fue una causa que tuvo muchos tintes políticos. El transitar de la causa no fue fácil, la mía, más allá del allanamiento, lo que implica la invasión de un allanamiento, el desprestigio y que te levanten a punta de pistola. No es fácil, y siendo que creo que fui un funcionario de los más dinámicos que tuvo la gestión. Estuviste en un área muy sensible que después tuvo otra denuncia. ¿Viste, escuchaste hechos de corrupción en tu paso por la gestión? No de ese tema. Mira, la tarjeta Cabal ya existía. Nosotros, a raíz con el doctor Robiani, a raíz de andar tanto en la pandemia, en eso yo tengo que ser sincero y ser, ¿no es cierto? Con Diego hicimos un gran equipo en la pandemia. Nosotros con Diego andábamos desde las 6 de la mañana, recordamos 10 de la noche llevando mercadería al barrio Belén, entrando con linterna en algunos lugares donde no había... Me quedo con eso vivido con Diego, de partir la tarjeta alimentaria. A raíz de la llegada de la tarjeta alimentaria de la Nación a Olavarría, que dicho sea de paso, la repartimos todos los funcionarios, junto con el municipio, gente de la Cámpora que también repartió la tarjeta alimentaria, porque era un programa de Nación, y viendo lo que pasaba con la gente yendo a buscar la mercadería, las bolsas, con Diego empezamos a creer que era bueno poder implementarlo en la ciudad de Olavarría. Lo de la tarjeta alimentaria, incorporarla a la Cabal que ya estaba, para que la gente pueda tener la opción de elegir dónde comprar y dejar de que la gente esté caminando con la bolsa, qué sé yo. Creíamos que era un momento de una política superadora en eso. Y nos pusimos a trabajar, y Diego con mucho atino trabajamos y logramos eso. Logramos que no solo la tarjeta, que deje de haber almacenado un montón de mercadería en los depósitos municipales, y de que sea monopólica casi la compra, ¿no? En 2 o 3 lugares, a que la gente con la tarjeta pudiera comprar en la carnicería, en el almacén de barrio.
dábamos una ayuda en un momento difícil, ¿no?, de la pandemia, donde la gente que vivía de changa se le había complicado, el mercadito complicado, y creo que esa fue una de las grandes medidas que se tomaron, y ahí con mucho tino a Ezequiel le gustó la idea, y bueno, se llevó adelante y está. Después lo que pasa con la tarjeta Cabal, la funcionaria involucrada, yo ya no estaba ya en la gestión. No, por eso mi pregunta era si en tu tránsito durante la gestión viste algo que te haya alertado, que te haya llamado la atención. Sí, vi muchas cosas que me llamaron la atención. Y nada, yo estaba muy ocupado en mi trabajo y muy ocupado en las cosas que a mí me pasaban. Hasta ahí te voy a decir, Fabián. ¿No te arrepentís de no haberlo hecho saber o denunciar? No, porque entendía que tenían el aval del intendente. Sin el aval del intendente hay cosas que no se podían hacer. ¿Y vos seguías reportándole al intendente? ¿No tuviste confianza para decírselo eso que viste? No, porque hablaba con el intendente, fue claro, cuando nosotros en el 2019 acordamos que yo fuera asesor de él en la Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida, él me dijo que me reportara con el doctor Robiani, quien era el secretario, lo que hablaba con el doctor Robiani, hacía cuenta que lo hablaba con él. Y yo desde ese 2019 a la fecha que me fui de la municipalidad, siempre fui leal y siempre reporté con él. Yo entendía, con el doctor Robiani, entendía que después él era el que reportaba al intendente. Hasta ahí yo llegaba. Todo lo que en la causa terrenos también pasó lo mismo. Cuando yo quedo afuera, que me tengo que ir a mi casa, el vínculo y la comunicación siempre era con Diego. Y Diego era el encargado de hablar con el intendente cómo estaba yo, cómo venía, qué necesitaba. ¿Nadie más te llamaba? Nadie más me llamaba. Alguna charla esporádica con en aquel momento el secretario de Gobierno, Hilario Gali, que dicho sea de paso, habló hace muy poquito de la causa y cuenta más o menos lo que estamos hablando acá, que ya lo había contado yo hacía un tiempo, ¿no? Es el único funcionario que se animó a hablar de la causa terrenos, ¿no? Creo que el que tendría que haber hablado era Ezequiel, no Hilario, pero bueno, lo hizo él y lo celebro porque un poco asienta lo que hoy estamos hablando vos y yo, lo que yo venía hablando. Lo hizo políticamente, lo hizo para cuidar a Ezequiel, no sé, pero bueno, a mí me sirvió porque él cuenta algo de lo que yo venía ya hablando y contando en algunos lugares. ¿Por qué causa política? ¿Quién articuló política? ¿Quiénes y por qué articularon políticamente para que vos hagas esta afirmación de que fue una causa política? ¿O es una causa política? Y en ese momento, si bien era una causa, como decís vos, de negocio privado, gente damnificada, gente que perdió dinero, gente que no se pudo hacer de lo que realmente había comprado, la toman a alguien para sacar un rédito político. En este caso, Canal Verte es el que más entra a trabajar. Pero Canal Verte es un medio de comunicación. No, pero sí, sí hace un rol periodístico, por eso yo jamás... cuando a mí me decían, che, ¿por qué no apuntás ahí? O, no, porque él es un medio periodístico, hace una investigación periodística que tiene su rédito político, su rédito económico, eso lo sabrá él. Sí fue un canal de comunicación permanente, hablaba 24 horas de la causa terreno, tenía información desde adentro, conseguía información que por ahí nosotros nos entregábamos al otro día, lo que iba a pasar al otro día, y él ya la tenía. Creo que hizo una investigación que le cerró políticamente algún espacio, seguramente. Era dejar sin efecto dos funcionarios que tenían mucho territorio, como era el caso mío y el de doctor Robiani, porque al no estar en el territorio vos lo dejás y el territorio, vos sabés, Fabri, que no es de nadie, siempre es del último que va o del que siempre está cobijando a la gente. Salir a la calle para la oposición era más fácil, decir, bueno, vieron que acá venían estos tipos que le vendían terreno, que eran unos delincuentes, frases que se decían de militantes de ellos en la calle. ¿Le ponés nombre a la oposición o ponés a toda la oposición junta? No, toda la oposición, porque vi que en algunos momentos cuando... Vos fijate por qué yo digo que tiene política y por qué siempre el medio Verte, por eso yo lo nombro, no lo hago responsable, Acá los responsables no son ellos hacían periodístico como hacen ustedes, como hacen Línea Noticias, como hace Claudia, ustedes bajan información, investigan. Vos fijate que yo hago un trabajo para la agrupación política de Ezequiel, y yo como tenía una empresa de servicio, le facturo lo que yo hago, y yo casualidad que la boleta yo la dejo, la factura yo la dejo en una secretaría, le sacan una foto y se la mandan a Verte.
¿Te parece normal eso? No, por No, eso no digo que le pasen a verte, voy un párrafo más atrás, una línea más atrás. ¿Te parece normal que le factures por servicio siendo funcionario? No, yo en ese momento no era funcionario ya. No era funcionario. No, yo estaba en licencia. ¿Y te parece normal? Y por yo tenía una empresa de servicios y yo no le facturo al municipio, yo le facturo a la agrupación de ellos. También. Ellos me ocupan para hacer un ¿Pero trabajo. te parece normal? Me ocupan para hacer un trabajo y me veían sin laburo y no cobraba, y como yo me dedicaba a la pintura, cortaba pasto, tenía una empresita de servicio antes de llegar a la municipalidad, además había hecho trabajo, yo era proveedor municipal en su momento. Me ocupan porque no tenía laburo y de algo tenía que vivir y vivía de eso. Es más, hasta hace muy poco hacía eso y lavaba coches en mi casa, me la tenía que seguir buscando, no soy el funcionario que se fue millonario yo de la gestión, Yo lavé autos hasta hace un mes, lavé autos hasta que entré a laburar en un lugar privado, que bueno, seguramente después te cuento, y tenía esa empresita donde cortó pasto, pintaba casa, y nada, ellos me ocuparon para hacer un lugar en la Casa Amarilla, como le dicen ellos, y yo le facturé ese trabajo. No se lo facturo al municipio, queda ahí porque estaba ahí la boleta en la municipalidad porque el presidente de la agrupación era el doctor. ¿Una desprolijidad? Sí, y ahí te das cuenta por qué te digo que es una causa política. Porque se supone que dentro de esa secretaría vos tenés la gente de tu confianza. Evidentemente había fuego amigo adentro. Ezequiel tenía fuego amigo. O casualidad inicia la causa el secretario. O casualidad un exfuncionario se sienta a hablar de eso. O casualidad se dice que una exfuncionaria es la que saca la foto y la manda a verte. ¿Por qué la mandan a verte? Porque era en ese momento el medio que más estaba trabajando sobre eso. Y vos fijate, ¿por qué te digo que toda la oposición estaba ahí? Porque después de esa factura y esa foto en verte, se juntan toda la oposición repudiando este hecho. O sea, todos, en la famosa foto donde están Celeste Rosé, Mercedes Landívar, están todos. Se unen en el espanto porque sabía que le podían sacar un rédito político también a esta situación, que era el desprestigio del intendente y el no tener más estos funcionarios en la calle que eran los que tenían el territorio, y lo sabían. A mí el 2019, te voy a decir una infinidad, vuelvo al 2019 y ya volvemos, así no te hago perder tiempo. Terminan las elecciones y me llama un alto funcionario de la Cámpora para felicitarme por el laburo hecho. ¿Me entendés? Ellos sabían que le habíamos ganado el territorio, a fuerza de militancia. Yo soy un tipo que hace 35 años que hace militancia. Yo conozco el territorio como lo conocen muchos militantes, seguramente, pero estuve siempre en el territorio. Y vos fijate que yo ocupé cargos políticos con Ezequiel, 2 años, 3, y 4 años, en mis 35 años de militancia, 4 veces ocupé cargos políticos, y nunca desde el peronismo. Al peronismo siempre le milité. Yo soy peronista, no soy ni camporista, yo tengo raíces peronista por una familia peronista y la justicia social como bandera, nada más. Después no ando con la foto de Perón y Eva, me acusaban de que pago esto por peronista, puede ser, pero yo siempre fui militante. Milité para José Echeverri, lo hice con mucha honra, me parecía en ese momento excelente lo que hacía José, y lo hice. Milité para Federico Aguilera y milité para Ezequiel Gali. Yo siempre fui un militante político, nada más. Haciendo honor al nombre del programa, Converso, más allá de que sos peronista. Nombraste 3 espacios totalmente diferentes. Mi llegada era siempre, me tildaban de peronista porque fui un afiliado peronista, porque fui parte de una juventud peronista, porque milité mucho con el peronismo. Pero es decir, que te castigaron por peronista, eso lo venís insinuando, pero me gustaría que lo digas. Sí, porque siempre te dicen, se corre el mundillo, el mundo de la política, te castigan por peronista. Lo castigaron a Omar Iturrégui por peronista, que también pasó lo mismo. Un peronista enfrentado siempre con Helios, pero Helios se dio cuenta que era un hombre que tenía el territorio y lo trajo a trabajar. José, cuando llega a ser intendente, yo enfrentado con el severrismo, enfrentado con José, a raíz de las famosas marchas de seguridad y todo, y él entiende en un momento que teníamos que trabajar juntos y nos pusimos de acuerdo y trabajamos juntos, porque yo creía que era lo mejor para la ciudad y para los vecinos. ¿Qué buscas en ese tipo de trabajos? En política, claro, cuando decís yo sentí la necesidad de trabajar, el otro me convocó. La justicia social, ahí? La justicia social, porque yo soy un producto de los barrios, criado y nacido en un barrio con muchísimas necesidades, y que me crié en un lugar de muchísimas necesidades. Padres que trabajaban todo el día y producto de los primeros centros de día. Yo
fui un producto del primer centro de día de la Junín y Colón. Yo salía de la escuela 4, iba a comer al centro de día, llegaba a mi casa, mi mamá y mi papá no estaban, hacía lo que había que hacer en mi casa y me iba al club de golf a llevar los palos. O sea que desde ahí venimos nosotros. Y en el peronismo de aquella época, las casas en los barrios éramos peronistas. Entonces sentí que la justicia social era una bandera, empezás a conocer, empezás a rodearte de amigos. En su momento muy amigo hoy de Mingo Soray, de Pano Vega, de gente, militamos mucho tiempo juntos, ¿me entendés? O sea, cada vez que vos te acercabas a una convocatoria de trabajo era en función de concretar la justicia social. Y la militancia, yo creía que era la única manera de transformar la política. Y siempre con la persona que vos creías que era la que podía transformar la ciudad, o transformaba algunos derechos vulnerables de algunos vecinos. Y para mí, en su momento, cuando yo me acerco a trabajar con José, creo y creía en ese momento que era lo mejor que le podía pasar a la ciudad, y no estaba equivocado. La ciudad creció, los barrios crecieron. A nosotros después de 50, 60 años nos llegó el asfalto al barrio. Tan equivocado no estábamos, nos llegó el agua corriente. ¿Qué te dejó Gali en lo político? Que en la política no se puede improvisar, que hay que ser serio para hacer política, y que la gestión se trabaja 24/7, que no se descansa, y que hay que ser serio sobre todo, en lo que se dice, en lo que se hace, y que hay que estar cerca de la gente, no alejarse. Él, en el 2019, nosotros... ¿Pero eso te lo dejó como positivo o eso es algo que le demandás a Gali? No, te dejo, eso te digo, lo que yo digo, no sé si es lo positivo, es lo que no hay que hacer en política. Perfecto, eso es lo que no hay que hacer, pero ¿qué te dejó Gali en positivo? En positivo Sí. Me dejó el haberme dado la libertad de hacer lo que siempre soñé hacer, que era trabajar en los barrios con libertad y estar cerca de la gente. Eso se lo debo agradecer. Él me dio la libertad, me dio las herramientas y yo las pude llevar adelante. Él me dio la libertad de decidir y tomar decisiones. Y en algún momento sentís que le pasó lo otro, lo negativo. Sí, después de medio término se alejó de la gente, se alejó de la gestión, dejó la gestión en manos de funcionarios y no fue lo mismo. ¿Pierde por eso o pierde por las denuncias de corrupción? Y pierde por el alejamiento de la gente, pierde el alejamiento, él empieza a tener ese alejamiento de la gente y por supuesto, yo creo que la causa la dijiste vos, después de lo de Omar Iturrégui, es una causa que estuvo en tapete a nivel nacional, ni hablar en La Barría, donde la gente vive el día a día y había damnificado familiares, había damnificado gente de laburo, ¿me entendés? Entonces todo eso opacó todo lo anterior. La del 21 nos sirve, en las elecciones del 21 de medio término, la gente ahí lo premia por el gran trabajo del doctor Caputo y el gran trabajo de la Secretaría Humana de Calidad de Desarrollo Humano, ¿me entendés? Que estuvimos cerca de la gente y que acompañamos. Y después, cuando termina todo eso, la gente quiere que vuelvas a hacer política, que vuelvas a reconstruir la ciudad, y ahí él se aleja, deja el Mario de funcionario y aparece la causa terreno, aparece lo de la tarjeta, la cabal, empieza... Y nada, sí, yo creo que fue una parte importante la causa terrenos también, hizo mella en la gente, ¿me entendés? Y en todos los sectores. En los sectores vos decís, ¿eso iba a golpear solamente en los barrios? No solo golpeó en los barrios, golpeó en el centro, donde él tenía el mayor caudal de votos. Es que hay un valor que se rompe ahí, la honestidad. Tal cual. Uno puede valorar o dejar de valorar todas las administraciones municipales que han pasado desde la democracia para acá, pero... En principio la mancha de la honradez y de la honestidad no estuvo nunca en discusión. No, por supuesto, sí, ni hablar. Se usó la palabra corrupción en la campaña del 2023. Permanentemente. Pero se usó porque había hechos. Porque había denuncias. Y bueno, y él lo supo yo creo que en ese momento yo me asesoro, hablaba con gente que me había quedado amigos de haber recorrido tanto tiempo la séptima, de haber viajado a Buenos Aires. Nosotros éramos parte en aquel momento, antes de llegar yo a trabajar con Gali, junto con Mingo Soray, Gustavo Rodríguez y un montón más de gente, éramos parte del grupo Scala, donde estaba Filmo, donde estaba el intendente de Merlo, Gustavo Menéndez, donde estaba Mario Baudri, hoy abogado de Verónica Ojeda. Teníamos un grupo político, Aragón, teníamos una base política, sabíamos cómo entrar, nosotros nos estábamos preparando para estas cuestiones. Cuando yo vengo a trabajar con Ezequiel, llego con una experiencia no solo del territorio de la militancia, sino con una experiencia del conurbano, con una experiencia de escuchar gente que estuvo trabajando en lugares importantes. Se le aplico, no me guardo nada, me acerco a trabajar y no me guardé nada.
Y estas cosas hacen mucha mella, esto de la corrupción, de no ser honesto. Y en ese momento, cuando yo me asesoro, era momento de que él mostrara ahí el carácter. Era hacer una conferencia de prensa y, como decís vos, este es un medio de comunicación que está haciendo una investigación. Está en vos después sentarte en una conferencia de prensa, que era lo que yo quería y que lo que le pedíamos, con los funcionarios involucrados en ese momento, el doctor Robiani y yo, el abogado de la municipalidad, decía, muchachos, acá están Ciancio y Robiani, acá están. La municipalidad no tiene nada que ver, acá está el doctor Fabi, que es el abogado municipal, acá no tiene nada que ver. Si la justicia llega a decir que Ciancio, Robiani, Fabi y yo tenemos que ver, nos vamos a poner a justicia. Pero hoy no lo podemos dejar por lo que está diciendo la gente. Y la gente que venga, que la vamos a asesorar. No pasó. Y no pasó. Yo se lo pedí porque era una manera de salir a la gente, acá estoy. Porque él en ese ¿Y por qué no lo hizo? ¿Cálculo político, asesoramiento de algún otro funcionario o algún otro...? Yo creo que él no confió nunca. Él siempre pensó que teníamos que ver, porque había algunos funcionarios de la justicia que le hacían creer que había un archivo reservado, y en el archivo reservado estaba yo y otro funcionario. Él desconfiaba de eso. Gali hablaba con funcionarios de la justicia. De la justicia hablaba y le hacían creer que había un archivo reservado. En el archivo ¿Qué es un archivo reservado? Un archivo reservado es que la justicia le muestra a los abogados todo, pero en el archivo reservado la justicia se lo reserva para el fiscal, porque todavía están investigándolo porque si lo dan a conocer es muy probable que vos digas, bueno, van a ir a buscar a tapar eso. Había un funcionario entonces, según tus dichos, del Poder Judicial que le señalaba a Gali que existía ese archivo reservado, que había involucrado funcionarios. Entonces Ezequiel no terminaba de confiar en mí, menos, porque yo no era un hombre de su riñón, yo fui un accidente político porque me necesitaba. No dejaba de confiar en algunos funcionarios que tenían que ver, y habrá pensado en su fondo a ver si yo voy y hago esto y los funcionarios están haciendo por atrás mío esto. Yo creo que hago esa lectura, no sé, una lectura mía, es muy personal, me hago cargo de lo que estoy diciendo. Creo que él desconfiaba permanentemente. Vos fijate que después de que me pide la licencia y todo, y yo al año renuncio, porque ya no me parecía seguir estando en licencia, ¿para qué? Renuncio, le saco ese peso encima, le digo, voy a renunciar, quédate tranquilo, yo no pertenezco más a la gestión. ¿Para qué? Para poder yo defenderme tranquilo y poder salir a hablar. Porque yo estando de licencia, siempre bajo el ala de él, no iba a poder hablar. Igual guardaste mucho silencio. Sí, porque fui respetuoso de todos los momentos, no estaba bien yo decir algo que después no lo iba a poder sostener, enojado. Entonces yo guardé mucho silencio por la justicia, el respeto a la justicia, y por respeto a mí mismo también, ¿me entendés? Y a mi familia, porque vos te imaginás que todo lo que se decía después se replicaba en comentarios, y yo tengo hijas, nietos, una mamá, amigos. Entonces yo, viste, que lo que vos publicás después se replica y dicen cosas que a los hijos que leen, que son jóvenes, no le cae bien, ¿me entendés? Entonces guardé más que nada por eso, y porque apelaba a recibir de parte de ellos lo mismo. De ellos, cuando hablo, es de Ezequiel y su gente, el mismo respeto, el acompañamiento, cosa que no existió, porque la última reunión que tengo con el intendente hoy me causa gracia. En su momento la tengo en un estacionamiento de un supermercado, y después de ahí en el auto de él nos fuimos a charlar a la ruta, ¿me entendés? ¿Le daba vergüenza verse con Ciancio? Sí, pues se lo hizo saber a mi abogado, decirle a Mariano que no me nombre más, que no es amigo mío, a raíz de una de las notas que hago con Mario. Claro, vos usás la palabra amigo, o que lo considerabas amigo. Yo lo consideraba un amigo, lo consideraba alguien muy cercano. A raíz de esa nota que hago con Mario, que vos traes, Mario Delgado, que recién la nombraba, él lo llama al abogado para decirle que yo no lo nombre más, que no me nombre, que no diga que es mi amigo, que no tiene ninguna relación. Lo has nombrado bastante. Ahora sí. ¿Por qué? Ahora, porque creo que es el momento de nombrarlo, ya no es mal intendente, ya no tenemos ningún vínculo. Él me demostró, yo pensé que en algún momento, después que pasada las elecciones, me iba a llamar para tomarnos un café, que nunca pasó, que sea para decir gracias por lo que hiciste, lástima lo que pasó, pero sigamos en contacto. Yo tomé un café del espacio de él con Hilario Gali, nos tomamos 2 cafés, de vez en cuando nos mandamos algún mensaje, con algún ex funcionario seguimos teniendo una relación, porque había funcionarios dentro del área que eran excelentes, Julito Ferraro, te los nombro porque vale la pena, Julio Ferraro, Julio Valetuto,
tengo una linda relación con Fermín Ferreira, soy muy conocido de Marcelo Fabi, ¿me entendés? Amigo, conocido, amigo, la palabra hoy, amigo de Enzo Russo, a raíz de la gestión, ¿verdad? Y después, bueno, una excelente relación también me quedó con Martín Endere, hoy senador, con Bruno Cenizo. A mí me tocó en la gestión cubrir muchos baches, no solo el de la pandemia, ponerle toda esa militancia, la mística del peronismo, yo creo que esas cosas las tienen los que han militado desde aquel lugar, desde el peronismo, por eso muchos levantan esa bandera. José levantaba banderas del peronismo, cuando también vos sabés que José fue afiliado radical, pero se dio cuenta que la justicia social y eso la tiene arraigada siempre la gente que ha comulgado eso, ¿no? Y entonces hoy con Bruno Cenizo, te repito, a mí me tocó cubrir la Secretaría de Desarrollo Humano, trabajar en la pandemia, hacerme cargo en su momento de la cultura de Olavarría, cuando quería renunciar a Agustina porque no se sentía cómoda, que en algún momento pensaron que yo iba a ser el director de cultura, nos pusimos al frente, yo donde me mandaban iban, yo me sentía, no te digo capacitado, porque uno nunca está capaz, pero me sentía con ganas, creía que siempre podía aportarle. ¿Diste más de lo que recibiste? Sí, mucho más, tendría que haber dado mucho menos. Tendría que haber trabajado como trabajaban todos, pero no me sale, no puedo, yo cuando voy a trabajar voy a fondo, si no, no voy. Pero sí, aporté mucho más, di mucho más, me comprometí mucho más, callé mucho más de lo que después recibí. No fue recíproco. Ya te digo, el intendente, el hombre que te acompaña, que te defiende, que todavía no habla, que no dice que vio cosas, lo citás a un estacionamiento para que no te vea y te da vergüenza, y después cuando termina... ¿Cuándo fue eso? Eso fue en la campaña, la última, en 2023, en la elección del 23, tuvimos una charla... ¿Era intendente? Sí, intendente actual. Intendente. No, él no quería él no quería quedar pegado conmigo. Él seguía... ¿Y qué se puede saber de esa reunión? ¿La charla? Sí, ¿de qué charlar? No, de política, porque él sentía que yo le había blindado los barrios. Él sentía que donde iba... Que lo que hiciste ahora, que lo que habías hecho a favor se lo habías puesto en contra. En contra. Nada, y sí, tenía razón. Hoy te lo digo, y se lo di, en ese momento le digo, mira, yo no te brindo los barrios. Lo que pasa es que vos no me respaldaste y la gente de la Unión Vecinal siente que vos no soltaste la mano. ¿Tan poderosos son los barrios? No son poderosos. Son poderosos, no son poderosos. Tienen ascendencia algunos vecinos, algunos referentes en los sectores porque han estado siempre. Es la puerta que golpean para lo que necesitas y recibís respuestas, ¿me entendés? No son poderosos. Hoy la política cambió y tiene mucho que ver los medios de comunicaciones, pero no hay que dejar nunca de militar, Fabri. No hay que dejar nunca de militar. ¿Reconoces haberle blindado los barrios y qué? Nada, blindarse. Él me pide que que no le blinde los barrios. Yo le digo, pero la gente no me va. La gente yo sugiero, pero hay funcionarios tuyos que me están ninguneando. ¿Lo mandaste a votar en contra? No, yo tanto poder no tengo. No, bueno, pero como acción de blindaje... Yo dejé a la gente libre y que haga lo que quiera, pero la gente estaba viendo alguna injusticia. Había funcionarios que iban a los barrios y hablaban mal de mí, eran funcionarios de él. Por eso te digo que había un fuego amigo. Lo de la factura o la boleta que sacan la foto la hace un funcionario de él. ¿Me entendés? Los funcionarios que iban y hablaban mal en el barrio de mí o que desconocían mi accionar eran funcionarios de él en plena campaña. O los que me nombraban o no me querían ver o me veían a escondida eran funcionarios de él. Ellos apelaban que siempre fuera yo el responsable. Y algunos por ahí lo siguen pensando. Te definiste como peronista, te definiste como defensor de la justicia social. Hoy Olavarría, después de muchas décadas, es gobernada por el peronismo. ¿Cómo la ves? Lo celebro. Celebro. Me tocó enfrentarlos en el 19, me tocó enfrentarlos en el 21. En la última elección yo no pude laburar porque estaba con una causa penal, me tocó estar imparcial, pero era yo en las pasos y a raíz del trabajo que seguíamos haciendo lo veíamos venir, que iba a haber de vuelta un gobierno peronista. Ojalá le vaya bien, porque yo siempre digo lo mismo, en la contienda electoral siempre pensamos distinto, tenemos distintas maneras de verla, la ciudad, la proyectarla, vemos distinta la justicia social. El PRO, cuando yo llego, que era el espacio, era el PRO, veía otra manera de
de cómo se trabajaba en los barrios. Y yo le pude, a raíz de mi trabajo, inculcar de que no, que en el barrio hay que estar presente, más allá de las redes sociales, más allá de todo eso. ¿Qué te devuelven, si seguís estando en los barrios, qué te devuelven los barrios de esta gestión municipal? Mira, lo poco que estamos teniendo contacto y lo que vamos hablando con estos chicos que han quedado como referente, devuelven, ¿cómo te puedo explicar? Mirá, ha hecho tanta mella lo de las causas terreno, de corrupción, que devuelven que por lo menos no hay ruido de Wessner. Vos fíjate, no hay ruido, nadie habla de que Wessner, dicen que no hace nada, que no hay obra pública, que no hace esto, pero el hombre no hay ruido. Vos lo ves a él que va a inaugurar una plaza, que va al partido de fútbol, eso se fija la gente. No hay ruido y por lo menos no hay ruido. Eso quedó de la gestión de Ezequiel, lo que vos dijiste, quedó el manto de corrupción. Y hoy de Wessner celebran de que, bueno, que no, y bueno, por lo menos nadie dice esto, que no vende terreno, no dice esto. Eso quedó muy marcado, y bien lo referís vos, que ha quedado en esa gestión, quedó marcado como algunos hechos que no fueron claros. Y hoy de Wessner rescatan eso, más allá de la falta de la obra pública, de la falta de un montón de cuestiones, de diálogo. Yo con ellos me tocó laburar, conozco por ahí mucho a César, más que nada a Federico, Mercedes, que me tocó trabajar con ellos, y sé cómo operan, sé cómo trabajan, cómo se mueven. En un momento ellos me cortaron el diálogo, y con razón, porque parecieran que lo había traicionado, pero yo no traicioné a nadie, pues yo no ocupé nunca un cargo político con ellos, simplemente fui milité, como uno más de lo que eran ellos, y ellos cometen un error estratégico, el intendente comete un error estratégico conmigo, que es involucrarse en un laburo privado mío, porque todos saben que yo laburo en el Festival de Doma del Folclore hace más de 15 años. Te me anticipaste la pregunta. Parece que tenemos transmisión de pensamiento. Y no, pues yo te iba a decir, en marzo de este año hubo un cruce entre Ciancio y Wessner que quedó reflejado en un Instagram del intendente, y de ahí se especuló luego que el intendente se había negado de estar en una conferencia de prensa porque ibas a estar vos. Mirá, es claro, este año nos cruzamos, pero este año, bueno, por suerte no se hizo la conferencia de prensa, porque, bueno, por el temporal se suspendió, y nos encontramos en el pleno festival. Yo con él, con Maxi, con el intendente, no nos saludamos desde el hecho que pasó el año anterior. El año anterior se hace la conferencia del festival en la Casa del Bicentenario, el primer año de gestión de él, en lo cual él sabe que yo trabajo ahí, armo la conferencia de prensa porque yo soy parte del festival. Y nada, me comunica Sosa que si yo estaba en la conferencia de prensa, el intendente y en el entonces secretario o subsecretario de Cultura, Almeida, no iban a participar y no querían que esté porque se reservaban el derecho de admisión. No, le digo, está bien. Me parece una locura porque es un espacio municipal, porque nada, es la única. Y de ahí con Maxi, que nos conocimos por el fútbol y que nos conocíamos de haber militado, yo decidí dejar de saludarlo, porque una persona que me echa de un lugar público es porque tiene un problema personal conmigo, que no lo sé cuál, tal vez por esta causa terreno, no le gustará. Me pareció un golpe muy bajo ese, No tuve nunca la oportunidad de hablarlo con Maxi, no sé, no le debe interesar y a mí tampoco me desvela, ¿no? Pero bueno, me pareció un golpe muy bajo políticamente, ese sí fue un golpe bajo político. Creo que el del año pasado. El del año pasado. Y el cruce de este año no pasó porque él fue como intendente al festival, a la conferencia de prensa de Abel Pinto, y yo estaba en mi lugar de trabajo, y como es un trabajo privado, nada, pero no, ya te digo, desde aquel entonces con Maxi no nos saludamos más. A mí me pareció que no estuvo bueno eso. ¿Con César Valicenti, Mercedes Landívar, has tenido diálogo? No hablé más. Yo la última vez que hablé con ellos fue en el 2017, 18, que trabajé con ellos, y después uno de los que me manda el mensaje del 2019 es uno de los que vos nombraste, para felicitarme el trabajo en el territorio. Y después nunca más hablamos con ellos, nunca más. Mariano, creo que hemos repasado bastantes aspectos de cómo ha sido esta causa y demás. En principio vamos a tratar de buscarle la síntesis en el sentido de lo que hemos recorrido. ¿Qué crees que habría que reforzar? ¿Cuál sería el mensaje que vos querés reforzar de lo que recorrimos en casi esta hora de charla? No, reforzar esto, dejar que yo voy a hablar por mí ahora, que ya al no pertenecer más a un espacio, no tuvimos nada que ver con la causa terreno, que fueron negocios entre privados,
que mientras estuve en la gestión dejé todo y más, como lo dijiste vos. Me voy decepcionado, esperaba más de Ezequiel, esperaba el llamado, esperaba el café, esperaba que no me soltaran la mano, sobre todo en lo económico, que sabés que cuando vos te quedás un año sin trabajo cuesta volver a recuperar tu trabajo, y más con todo lo que estaba pasando. Había gente que por ahí me decía, Mariano, si yo te tomo, me pasó, yo estaba por entrar a trabajar en una empresa y me dice, Mariano, me encantaría que estés conmigo, pero no me perjudicará en el laburo, pues yo soy proveedor municipal. Estuve trabajando hace muy poco en una empresa privada o casualidad que yo entro a trabajar y a los pocos tiempos la clausuran. Te condicionan un montón de lugares, pero sí me sirve de mucha enseñanza, me sirve de a dónde no y a dónde sí. No voy a dejar de militar y hacer política. Tengo algunas puertas abiertas, gente que sigue acercándose. Me sirvió para saber quiénes son mis amigos, quiénes son los verdaderos amigos, y me sirvió como experiencia personal muchísimo. Me hizo crecer mucho, y me hizo ver que no siempre es todo lo mismo. Uh-huh. Te voy a pedir un desafío, a ver si lo podés concretar, y cerramos de esta manera. Esa es tu cámara. Hasta ahora hemos mantenido el vínculo visual nosotros, pero la cámara que te estaba tomando está ahí. Me gustaría que mires a esa cámara y le hables al intendente Gali, al ex intendente Gali, a quienes creas que te armaron la causa, como vos dijiste, estoy citando tus palabras, de la causa política, a la justicia, no sé, pero que sea ese Mariano que le hable a quiénes o quién te llevaron a ese lugar. No, simplemente al intendente Gali esperaba tener una charla después de todo, esperaba que me acompañara en lo que me había prometido, nada más que eso. No voy a citar por quién la culpa, ¿no? La justicia será. Sí voy a decir que agradezco a toda la gente que me acompañó y se quedó conmigo. Mariano Ciencio, gracias.